En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Descubre todo lo que SBP y Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Bienvenidas amigas y amigos. Nuestra invitada del día de hoy es una destacada artista visual, empresaria y gestora cultural profundamente ligada a sus raíces palestinas. Elizabeth Cassis ha desarrollado una trayectoria única que combina el arte, la memoria y la acción concreta. Su obra, especialmente en cerámica y pintura, ha sido un vehículo para transmitir historias, emociones y símbolos profundamente conectados con la identidad palestina. Además, ha impulsado importantes proyectos culturales y patrimoniales como la restauración de la antigua casa familiar en Belén. Fíjense que la transformó en el Casa Hotel, un espacio que rescata la arquitectura tradicional palestina y la proyecta al mundo como un gesto de resistencia y amor por su tierra. Hace unas semanas inauguró su exposición La memoria en mis manos, donde a través de sus 25 obras invita a recorrer, sentir, reflexionar sobre la memoria colectiva de un pueblo. Lo recaudado por esta exposición irá en beneficio de la niñez palestina, reafirmando su compromiso con causas profundas y transformadoras. Con nosotros una mujer que ha sabido unir belleza, historia y acción, Elizabeth Cassis. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, Eli. Te felicito por la exposición maravillosa, por todo lo que estás haciendo. Linda, gracias. Yo estoy súper emocionada de estar contigo porque además que somos amigas con la Canchita hace muchos años. No nos veíamos y siempre es un agrado verla y cuando la miro me emociono. Estamos de lo más contentas, lo hemos hablado todos, nos estábamos poniendo al día Así es. antes de partir. Bueno, yo quiero partir preguntándote, Eli, ¿qué lugar ocupan tus raíces palestinas en tu identidad personal y artística? Qué buena pregunta, mira. Voy a ir un poquito para atrás. Yo creo que yo cuando chica siempre sentí que no me sentía, que de cierta manera no me sentía pertenecer, ¿ya? Que sentía que mis raíces palestinas pesaban mucho, pero las raíces chilenas también pesaban mucho. Entonces tenía como un conflicto, ¿ya? Hasta que finalmente entendí que el corazón tiene dos lóbulos. Entonces finalmente entendí que un lóbulo eran mis raíces palestinas y que el otro lóbulo eran mis raíces chilenas. Y en ese momento, cuando caché que no tenía que elegir por una o la otra, ahí como que se armó un todo. Y ahí entendí que yo soy así, yo soy mitad palestina y mitad chilena. Entonces no tenía que elegir y me pude identificar en un 300% con mis raíces chilenas y me pude identificar también en un 300% con mis raíces palestinas. No, y además tú eres muy de tradiciones, Sumamente. así que te pesan las dos tradiciones. Sumamente, me pesan un montón, un montón. Entonces, siempre en el colegio, siempre hablándole a mis amigas de Palestina, contándoles, en ese tiempo yo no había viajado a Palestina, la primera vez que viajé a Palestina con mis papás fue el año, yo tenía 20 años. Imagínate, chica. Y en ese minuto yo dije, hice clic y ahí como que se terminó de unir este corazón grande. Y ahí me prometí que no sabía ni cuándo ni cómo, pero me prometí que yo iba a hacer muchos proyectos por Palestina. Qué bien. ¿Hay algún recuerdo familiar, Eli, de infancia o historias contadas que haya marcado especialmente tu vínculo con Palestina? Totalmente, porque mira, mis abuelos y toda mi familia, menos mi papá y mi mamá, nacieron, los únicos que nacieron acá en Chile fueron mi papá y mi mamá. Ya.
Los hermanos de mi papá nacieron todos allá. De hecho, mi abuelita se vino embarazada en el barco. Mira. Y el papá, bueno, mi papá y mi mamá son primos hermanos, ¿ya? Por eso yo salí tan linda. Sí. No, y que además tu mamá y tu papá están estupendos. Estupendo. Estupendo, Estupendo. increíble, no pasan los años por ello. Increíble. Entonces la familia es la misma, Mm. ¿ya? Entonces el papá de mi mamá es el tío de mi papá. Ya, perfecto. Entonces mi abuelito materno siempre me contaba historias de Palestina y yo en mi imaginario colectivo trataba de hacerme las imágenes y trataba de hacerme los paisajes y trataba de armar la cosa, ¿ya? Y mi abuelito materno Mm. me contaba muchas historias de mi abuelito paterno, Paterno. perdón, de mi bisabuelito paterno y de mi tatarabuelo paterno, porque ellos eran sacerdotes, porque los sacerdotes ortodoxos se casan, ¿ya? Y tienen familia y toda la cosa. Sí, claro. Bueno, y ellos eran los párrocos de la iglesia de la Natividad en Belén. Mm. Y mi bisabuelito y mi tatarabuelo eran súper, súper conectados, ¿ya? Ya. Sumamente conectados. Y fíjate que hacían milagros. Y mi abuelo siempre me contaba historias de ellos, Ya. ¿ya? Y yo, claro, o sea, eran las historias que me contaba mi abuelo y de ahí después cuando empecé a crecer y empecé a madurar, me empecé a preguntar, porque uno se empieza a preguntar en una época de la vida todas las cosas, y me empecé a preguntar, ¿y será verdad? Claro, porque eran historias, o sea, mi Claro. abuelo me contaba que mi bisabuelo se iba al techo de la casa, porque en Palestina hace tanto calor en invierno que la gente duerme en el techo de las casas, ¿ya? Y van a dormir siesta al techo de las casas, que es más fresco y todo. Entonces mi abuelo me contaba que mi bisabuelo se iba a dormir siesta, antes, una siestecita así como antes del almuerzo, y que mi abuela, mi bisabuela, lo iba a llamar a almorzar ¿Ya? y él estaba levitando a 1 metro del suelo, levitando, ¿ya? Entonces, obviamente Ay, llegó un claro, punto te de la voy a vida hacer en que yo dije, ya no, o sea, en verdad uno le puede creer muchas cosas al abuelito, pero cuando te empezáis a preguntar, ¿será cierto o no? Y fíjate que fue increíble porque me ha pasado todas las veces que yo he ido a Palestina y sobre todo a Belén, dije que eran los curas párrocos de la iglesia de la Natividad, eso es muy importante, ya, este es mi déficit atencional. Entonces, cada vez que llego a Belén, y la primera vez, que fue cuando yo tenía 20 años, nos pusimos a conversar en la calle con mis papás y con un viejito, ¿Ya? y él nos contó las mismas historias que me contaba mi abuelito cuando yo era chica. Increíble. Entonces, en ese minuto fue como que se me unió todo. ¿Te das cuenta? Y en ese minuto que yo llegué a Palestina, yo sentí realmente que la sangre corría por mis venas. Y fíjate que han pasado los años, pasaron 20 años hasta que yo fui por segunda vez a Palestina y de ahí no dejé de viajar nunca más, hasta ahora que no he podido ir en 3 años. Mm. Y me cuentan las mismas historias, te lo juro por Dios. Y hay historias nuevas que además se han ido acumulando en mi bitácora, digamos. Y me cuentan historias nuevas de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, y eran verdad. Qué Y impresionante. hacían milagros, y toda la gente los sigue recordando. Y hay personas que dicen que ellos hacían una mezcla de incienso muy especial, porque los curas ortodoxos tiran mucho incienso, qué sé yo. Y hay personas el otro día, y no el otro día, la última vez, conocí un viejito que me contaba que para ciertas noches él sentía el mismo olor del incienso que hacía mi abuelo. Entonces ellos sentían la presencia de él, ¿te fijas? Y entonces son cosas Emocionante, súper fuerte, emocionantes, súper súper fuerte. power, que hasta el día de hoy la gente te siga contando historias y se sigan acordando. Es increíble. Yo te diría que ese es el recuerdo que se ha ido alimentando también de cosas nuevas que más lo tengo Qué presente. lindo, ahí se te ponen brillantes los ojos, Es emocionante. que heavy, es No, es emocionante. súper lindo. Ahora, tú has tenido, Eli, una trayectoria muy diversa entre el arte, los negocios, la televisión, la cultura, el amor por los caballos. Así es. Que eso tampoco no lo hemos dicho mucho, pero ahí también es muy fuerte. ¿Cómo se fue armando ese camino tan único, dirías Mira, tú? yo creo que lo descubrí hace un par de años nomás, porque hace un par de años a mí me diagnosticaron déficit atencional del adulto. Ya, ¿Ya? Cosa que, por supuesto, diagnosticado. cosa que por supuesto yo lo tenía desde chica, pero nunca me diagnosticaron. Y yo siempre fui súper inquieta y me gustó mucho leer y me gustaba mucho. Sin embargo, yo ponía atención a las cosas que a mí me interesaban, Ya. ¿ya? Entonces, la verdad es que en el colegio
no fui muy lumbrera ni muy matea tampoco, sino que pasaba ahí con las notas que mi mamá me exigía, piola, con las notas que me exigía. Me daba cuenta que estudiar las cosas que a mí me gustaban me era muy fácil, pero estudiar las cosas que no me gustaban era súper difícil, ¿ya? Entonces, siempre, como te digo, empecé a pintar a los 9 años porque una prima mía, generosísima ella pintaba y yo era la típica cabra hincha pelotas que le decía, ay, enséñame a pintar, enséñame a pintar, enséñame a pintar, hasta que finalmente me enseñó a pintar y con 9 años en ese tiempo se hacía un concurso de pintura que era bien famoso en Chile, que se llamaba el Palestina Vista por Chile, que lo organizaban en el Club Palestino. Y fui la pintora más joven del concurso. Qué bien. O sea, de pura patúa nomás fui a dejar un cuadro. O sea, claramente no iba a De pura competir ni nada. entusiasta. Pura entusiasta. Me acuerdo que me dieron un cufille como de regalo, así como honorario. Okay. ¿Entendí? Como algo... y de ahí mi conexión con el arte fue siempre. Y yo siempre hice rayitas, 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 rayitas. Independiente que después aprendí a hacer otras cosas y todo, pero lo mío eran las rayitas. Ya. Y ¿te acuerdas? Aquí se nos va a caer el carnet a las 2. Cuando habían los teléfonos con cable, Sí. que uno tenía una libretita y un lápiz, Sí, que por uno supuesto. dibujaba y mientras hablaba por teléfono uno hacía cosas. Ese es el automatismo psíquico que empieza a funcionar. Y yo hacía rayitas, rayitas, rayitas y después, bueno, hasta toda la vida. Y ahí, bueno, salí del colegio, yo quería estudiar arte. Y mi papá no me dejó. Ya. Y me dijo, ni una posibilidad que tú estudies arte, tú tienes que estudiar ingeniería comercial. Primero, y después, y Y claro. después estudia lo que quiera. Y a mí no me gusta estudiar. Después yo- hobby, te debe haber dicho. Exacto. Entonces yo decía, con lo que no me gusta estudiar y estudiar 2 carreras, o sea, ni una posibilidad. Entonces, bueno, me fui a estudiar ingeniería comercial. La verdad es que encontré que la carrera era demasiado larga, demasiado larga. Además que yo en ese tiempo me quería casar, estaba pololeando, súper metida grande, era súper chica, pero ya me quería casar, quería comerme el mundo. Ah. Y sin que mi papá supiera, me fui a estudiar, me salí de la universidad y me fui a estudiar un título técnico en administración de empresas. Ya. Cuando mi papá supo, olvídate. O sea, no, fue tremendo. Y ahí mi papá me dijo, tienes que, porque más encima mi carrera era vespertina, imagínate. Ya. Entonces ahí me dijo, no, tú te vienes a trabajar conmigo y estudias en la noche. Y no me quedó otra, pues si donde manda capitán, marinero no alega. Entonces así fue. Y desde ahí que trabajé con mi papá fueron 18, 15, fueron casi 20 años que trabajé con mi papá. Tiempo. Y en el intertanto, Un siempre gran empresario, entre paréntesis, un Alberto Castillo. tremendo empresario oye, y un tremendo ejemplo. O sea, y aquí les mando saludos a mis papás, porque de verdad yo no hubiera podido ser la mujer que soy sin ellos y sin todo lo que ellos me improntaron y todo lo que me enseñaron y todo lo que me exigieron, porque fui súper, súper exigida. Y bueno, y siempre buscaba la instancia para estudiar un diplomado de arte acá, estudiar otra cosa acá. Nunca quise dejar el arte de lado, siempre pintando en distintos talleres. Era lo tuyo. Era lo mío. Y a la vez los caballos. Los caballos. Entonces era súper loco porque yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana a Pudahuel, me levantaba a las 5 de la mañana porque no había la carretera que hay ahora. No. Entraba a trabajar a las 7 de la mañana, mi turno terminaba a las 5 de la tarde. Yo a las 5 de la tarde me fui de metía, igual, de hincha pelota, y me fui a conseguir a la escuela de carabineros que queda en Estación Central. Me fui a conseguir que yo quería ir a montar, porque yo necesitaba montar a caballo porque es mi cable a tierra. Entonces montaba de 5 a 6, de 5 y media a 6 y media, y de ahí partía, agarraba auto y volando me iba a estudiar al instituto y llegaba vestida de caballo. O sea, imagínate el bullying que me hicieron en esa época, vestía y pasaba a caballo más encima. Entonces llegaba yo con las botas, toda transpirada, con olor a caballo, qué sé yo, pero estudiaba en la noche. Entonces, finalmente me tuve que hacer el tiempo para poder hacer las cosas que realmente a mí me conectaban a tierra. Por supuesto. Y así pasaron muchos años y después entré a estudiar la carrera de arte a la universidad y me becaron. Estuve 3 años becada por excelencia académica. Ahí entendí que sí me gustaba estudiar, pero lo que a mí me gustaba. Y ahí los papás orgullosos. Y casi sí era inteligente, porque uno no sabe siempre todas esas cosas. Bueno,
Y de ahí, bueno, por cosas de la vida, me separé y ahí mi papá me llamó a las filas de nuevo, a Ya. trabajar con él de nuevo y seguí Ya. pintando, seguí metida con el arte, seguí haciendo todo lo que podía con los caballos y, y, y así, no sé, tuve que encontrar espacio y lugar para poder hacer todo lo que me inquietaba. Mira qué bien, ¿eh? Pero Sí. lo has vivido. Sí, Ya con totalmente, qué totalmente. importante. Y a Concho. Eli, hablemos del proyecto Casa. Cuéntanos. El proyecto Casa fue un proyecto, yo creo que es uno de los proyectos más lindos, más maravillosos que he hecho yo en mi vida, porque cuando mi familia se vino en los años 30 a Chile, ellos hipotecaron la casa de la familia para tener plata en efectivo, digamos, para venir a hacer el viaje. Estaba muy mala la situación económica en Palestina en ese tiempo, y ellos se vinieron a Chile, a Latinoamérica, con la intención de hacer negocio un año, un poco más y volver, ¿ya? Lamentablemente a la persona a la cual le hipotecaron la casa, porque no había bancos en esa Sí. época, ese señor vendió la casa Ya. y la vendió cuando ellos estaban acá. Y para los palestinos el tener una casa, el tener su casa, es algo demasiado importante, porque en esa casa no solo viven ellos, sino que en esa casa viven los hijos, y cuando los hijos se casan, viven en esa misma casa que se empieza a O sea, hay construir toda hacia una arriba. tradición. Hay toda una tradición. La gente, como te digo, no habían bancos, entonces la gente ponía sus recursos en los revestimientos de las casas y en la construcción de la casa, ¿ya? El hecho de tener una llave para los palestinos, la llave de tu casa, era algo fundamental, fundamental. Y vivían, como te digo, varias generaciones en las casas. O sea, no entienden cuando le decimos acá en Chile que yo vivo en una parte y mis papás en otra. No pueden entender eso. Entonces esa casa la perdimos por muchos años y cuando yo tenía 20 años y volvimos a Palestina, tocamos la puerta a las personas que vivían ahí y les pedimos por favor que esa había sido la casa de nuestros bisabuelos, de los abuelos de mi papá, de los padres de mi papá y de mi mamá, y que queríamos conocer la casa. Y nos quedamos así como ilusionados y yo creo que en ese tiempo nunca lo conversamos con mis papás y con mi hermana, pero como que sentimos la necesidad de que en algún futuro íbamos a tratar de recuperar esa casa. Y finalmente lo hicimos y fuimos recuperando la casa a poco porque era una casa grande que luego se partió en 3 roles. Entonces habían distintas familias viviendo ahí y en un principio pudimos comprar el primer rol que lo transformamos en un centro de estudio, un proyecto lindísimo que lamentablemente terminó ahora, así que lo estamos renovando. Y luego fuimos capaces de comprar la segunda parte de la casa. Y es ahí donde vuelve la niña hincha pelota. Y le dice a mi papá y a mi mamá y a mi hermana y a la familia, y les dije, tenemos que hacer un hotel boutique. No, pero es que ¿cómo vamos a hacer No, es que tenemos que hacer un hotel boutique porque en Palestina hay muchos hoteles, pero no hay ningún hotel que tú llegues a tu casa. Estaba súper de moda en ese tiempo, bueno, ahora sigue, pero el concepto de Airbnb, cuando tú te ibas y querías realmente vivir la experiencia de vivir en un lugar. Entonces yo dije, hagamos un hotel chiquitito, boutique, con todas las comodidades, sin lujo, pero con muchas comodidades, para que tú realmente te sientas como viviendo en tu casa, en casa. Claro. Y para que la gente, generalmente la gente va a Belén 2 o 3 días, no va más, pero se quedan como con las ganas de vivir esa experiencia, como de sentir la ciudad. Y la única manera de sentir la ciudad era en este concepto. Por supuesto. Y me compraron la idea. Los convenciste. Los convencí. Yo creo que por cansancio. Pero eso no lo vamos a decir. A veces buena técnica. Sí, es súper buena técnica. Y acá contacté a unos amigos míos arquitectos que son fantásticos, porque yo necesitaba poder comunicarme bien con los arquitectos y traspasarles lo que yo quería. Lo que tú querías, Porque yo cuando chica hablaba árabe, pero ahora ya no lo hablo, entonces no soy tan fluida y me cuesta y qué sé yo. Bueno, la cosa es que teníamos el team de arquitectos acá y en Palestina teníamos un team que era de constructores y de un hito de nosotros y los chiquillos que trabajan y que nos ayudan a coordinar todas las cosas allá. Entonces yo iba y venía y así íbamos a restaurar la casa y íbamos a remodelar la casa y lo íbamos a transformar en este hotel boutique. Y justo llegó la pandemia y nos cerraron las puertas y tuvimos que remodelar todo el hotel, lo tuvimos que remodelar por Zoom. Olvídate lo que fue. O sea, No, me imagino. una experiencia astronómica.
astronómicas, pero lo logramos, fíjate. Qué lindo. Lo logramos y la verdad es que pudimos imprimirle ese sello de casa, esa cosa del desayuno palestino, de que en verdad te sientes como en tu casa. Qué bonito. Entonces, Y eso que tienen los palestinos también, que es tan de ustedes, que son muy acogedores. sí, ¿Ah? sí. Que son, es muy fácil la amistad entre ustedes, el ¿Cierto? cariño como lo entregan, eso es algo muy característico, encuentro yo. Sumamente. Y es increíble porque tú vas a Palestina y si tú eres chilena, si no tenés nada que ver, igual te van a encontrar Igual. un pariente, igual te van a querer y te van a abrazar y se van a aprender tu nombre y van a ser súper generosos contigo. O sea, es La algo... generosidad, Sí. otra característica muy importante. Ahora, ¿qué significa para ti, Eli, que hoy personas de todo el mundo puedan hospedarse allí y vivir esa experiencia? Mira, fue maravilloso. De hecho, yo inauguré en Palestina en abril del 2023 y teníamos todo buqueado por un año, te juro, teníamos todo reservado por un año. ¡Qué maravilla! Y Gaza fue el 7 de octubre, entonces en el fondo tuvimos pocos meses de funcionamiento full, que en ese tiempo fue maravilloso porque estaba completamente lleno el hotel. Tocó que fueron muchas revistas, tocó que fueron mucha gente de comunicaciones de viaje, Ya. alucinaron con el lugar, porque es algo súper único, es algo que no había en Palestina, algo así. Entonces, ¿En qué parte está? en Belén. En Belén. En Ah, Belén. el lindo Belén, yo conocí. Y a 200 metros de la iglesia de la Natividad. O sea, Mira. vas caminando y llegas a la iglesia de la Natividad. O el de Es Iglesia de la increíble. Natividad, así que no, increíble. Es increíble. Está en plena calle La Estrella, que es una calle que es patrimonio de la humanidad, que es donde entró la Virgen con San Sí. José en el burrito y que entraron para ella dar a luz a Jesús. Claro. Entonces, mira, llegas para allá y se te paran los pelos, te juro, porque la emoción está a flor de piel, tú estás viviendo historia, estás sintiendo, estás caminando por los mismos adoquines que caminó Jesús. Son adoquines de 2000 años. O sea, no te estoy hablando de ir a Europa, a un pueblito antiguo que son 600 años, no, son 2000 No, sí, es bien y impresionante. 2025, pero son 2000 años. Entonces es cosa de que tú toques las piedras y sientes que te entra como una corriente así que me emociona. Me encanta con qué fuerza, con qué emoción lo transmites, Eli. Tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores. Así que, y ya volvemos con nuestra invitada del día de hoy, que es Elizabeth Casís. En octubre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En Entel tienen a los mejores clientes y eso los hace una mejor compañía. Esta vez los han reconocido con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector telefonía móvil, como una señal de confianza y de su compromiso. Entel, contigo en todas. Copec lleva 90 años acompañando a millones de personas cada día y lo mejor es que esto recién comienza. En Copec llevan 90 años imaginando el futuro. Gracias por venir a Copec. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. En Patio Outlet encontrarás grandes marcas y las mejores oportunidades. Ven a conocer Patio Outlet. Descubre más de Patio Outlet en www.patioutlet.cl. ¿Conoces el propósito de Carosi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bresler. Carosi, compartir y disfrutar. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Pedidos Ya, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpi.cl. Ya estamos de regreso. Aquí me encuentro en la casa de una gran amiga,
una mujer espectacular que la verdad que escuchándola, con qué pasión, con qué amor habla de todos los recuerdos de Palestina con Elizabeth Cassis. La verdad que ha sido muy lindo todo lo que has ido relatando, contando, el proyecto de este hotel boutique maravilloso. Bueno, pero yo ahora te quiero llevar a Arte Memoria, la memoria en mis manos. Cuéntanos de tu exposición. Em, ya, déjame agarrar el hilo para poder, es que yo hablo mucho, Ah, sí, yo vamos a- hablo un montón, así que vamos a organizar un poco. Em, Antes de la pausa yo te estaba diciendo que estaba todo buqueado hasta que Sí. ocurrió lo que ocurrió en Gaza, empezó el genocidio, y en ese tiempo mi vida cambió, o sea, de verdad. Lo pasé mal, mal, mal. No podía ¿Qué dormir. significó para ti eso, el genocidio ya? eh, Sentí que una parte en mí se quebraba, fíjate, pero se quebraba de verdad. O sea, sentí que el corazón se me quebraba. Además de escuchar allá a mis amigos, de Mm. escuchar allá a mi gente, Eso te iba a de cerrar preguntar el hotel, del contacto, saber de de ellos. cerrar el hotel, la desesperación de saber cómo estaban. Mm. Eh, Ahora estamos en un mundo globalizado, o sea, es horrible tener que ver un genocidio en la pantalla de tu celular. Y dejé de dormir, dejé de comer, me sentía culpable por dormir, porque la gente allá no puede dormir, no podía dormir hasta hace, gracias a Dios, hace pocos días, ojalá que así sea. Eh, no podía comer, me sentía culpable al comer, me sentía culpable al hacer mi vida normal, me sentía culpable en todo, Mm. hasta que me enfermé. Y caí en la clínica súper enferma. Caíste en la clínica. Caí en la clínica, tuve 4 torsiones intestinales, una peritonitis, una septicemia, estuve 21 días en la UTI, fue horrible. En un minuto pensé que no iba a despertar. Ya. Después de la cirugía me despedí de mi marido, me despedí de mis hijos sin que ellos se den cuenta, los niños digo. Mm. Eh, y, y ahora mirando para atrás, o sea, a Dios gracias estoy con salud, yo creo que ahí mis bisabuelos y mis tatarabuelos, mi mamá y mi papá que le prendían velitas todos los días, yo creo que ellos me ayudaron. Y hoy mirando para atrás, obvio, o sea, de tanta angustia y de tanta pena, me enfermé. Claro. Y ahí dije, tengo que sacar esto, ya no me lo puedo seguir tragando porque si no me voy a enfermar de nuevo y tengo que sacarlo de alguna manera. Y me sentía tan impotente porque tenéis que pensar que años previos a esto yo estaba yendo a Palestina a la orden de 3 veces al año. Mira. Y después no pude ir más, dejé de viajar, justamente yo tenía pasaje el 28 de septiembre del 2023 Ya. y no pude viajar, no pude ir, em, y sentí que estaba tan lejos y me sentí de manos atadas y que no podía hacer nada Al otro lado del mundo, además. al otro lado del mundo. Y ¿qué hace una persona? Entonces, de verdad, esto me empezó a consumir, a consumir, y para que no me consumiera y para tratar de canalizar esto de otra manera, empecé a hacer rayitas, pero de nuevo, rayitas, 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 y a las rayitas les puse color y me empecé a comprar unas telas chiquititas y para poder llevarlas a todas partes, porque yo te juro que era como la señora que anda con el perro en la cartera, y en vez de andar con el perro en la cartera, andaba con los lápices, con las pinturas y con todo en la cartera, en un bolso así, porque sentía la necesidad de que si yo no estaba haciendo algo con mis manos todo el día, me iba a volver loca, Mira. ¿ya? Y ahí surgió esta idea, porque una prima me vio los dibujos y me dijo, tenés que poner. Y yo no lo había pensado, fíjate. En el intertanto empecé a hacer cerámica, yo no había hecho nunca cerámica, empecé a hacer cerámica y ahí fue una cosa muy loca porque empecé a hacer cerámica justo en la pandemia, justo cuando estábamos remodelando el hotel, que lo hablamos antes de la pausa. Sí. Y cáchate lo que pasó, en la remodelación del hotel, de repente me llaman, Ya. súper urgidos de Palestina, y me dicen, Eli, tenemos algo súper importante que contarte. Yo me asusté. Y me dicen, acabamos de encontrar reminiscencias de un taller de cerámica en tu casa, Ah, no. en el techo de la casa. Y ahí te juro por Dios que se me paró el corazón, porque yo había empezado con clases de cerámica Con tu hace muy cerámica. poco,
Y cuando yo tomé por primera vez la pasta en mis manos, de hecho, mi profe en esa época, hasta el día de hoy, se acuerda de eso, y yo le decía, es muy loco lo que me está pasando porque siento que mis manos se mueven solas. Siento que de alguna forma yo tenía memoria, de que mis manos tenían memoria, sin saber. Y luego, a los pocos meses que yo llevaba haciendo cerámica, me llaman y me cuentan que mis antepasados eran ceramistas. Qué impresionante. Entonces, de verdad que yo dije, efectivamente existe la memoria genética. Existe el aprendizaje que tus antepasados tuvieron y que se transmite genéticamente. Y en ese minuto empezó a dar vuelta en mi cabeza la frase, la memoria en mis manos. Y yo dije, mis manos tienen memoria. Y seguí pintando y seguí haciendo cerámica y de ahí de repente, no me acuerdo cuándo, creo que a principios de este año, claro, porque el año pasado estuve enferma, pero a principios de este año yo dije ya, voy a hacer una exposición de mi cerámica, de las pinturas, de todo lo que he llevado haciendo y el 100% de toda la recaudación de las obras de esta exposición, 100%, no parte, el 100% se va a ir a la Fundación Belén 2000 para ayudar a los niños. Qué bien, y esa fundación también es una fundación Es una fundación maravillosa. que lleva muchos años. Lleva 25 años, Sí. de hecho, y fíjate que es muy lindo porque es una de las pocas fundaciones que realmente tú ves que la ayuda llega y llega de manera direccionada, porque hay representantes de la fundación en Palestina y, por ejemplo, si es que tú aportas con una beca para que un niño estudie en el colegio, ese niño te va a mandar a ti un video y te va a decir, me llamo tanto y gracias a ti, Carmencita, yo estudié un año. Entonces, realmente tú, mira, me llego a emocionar, realmente tú con la Fundación Belén 2000 sabes que el aporte llega y a quién le llega, ¿ya? Entonces, aprovechamos de felicitarlos a la Fundación Belén, porque la conozco hace muchos años y la verdad que hacen una labor impresionante. Cumple 25 años este año la fundación, así que un saludo para todos ellos. Así es. Y que la linda labor siga siendo... Siga adelante. Siga adelante. Bueno, entonces ahí como que recién sentí que le daba como un otro aire a mi vida, sentí que el propósito era llegar con la mayor cantidad de obras posibles al momento de la exposición para que todas las personas que compraran estas obras pudieran ayudar a los niños palestinos. Entonces lo bonito fue que las obras no tienen valor en sí, sino que, por ejemplo, tú compras una pieza de cerámica y esa pieza por la compra de esa pieza cerámica, un niño palestino va a tener una beca escolar por un año completo, con útiles y con desayuno. Qué bien. Obviamente que eso se traduce en un valor más adelante, por supuesto. Pero en el fondo la gente está adquiriendo una obra y se están dando cuenta que le están dando educación a un niño, o que le están dando ayuda integral a una familia, o alimentos a una familia por 6 meses o por un año. Y esa obra, en el fondo, cada vez que la vean en su casa, les va a recordar que hay una familia palestina que comió durante 6 meses o durante un año gracias a ellos. Preciosa iniciativa, felicitaciones. Gracias. Eli, entonces en definitiva, si tuvieras que decir, ¿qué buscaste transmitir tú a través de esta muestra? En primer lugar, que las raíces, lo quieras o no, salen. Salen. Yo no me había dado cuenta y el chiquillo encargado de cultura del Club Palestino, cuando vio mis pinturas, las vio y me dijo, Eli, esto es tatriz. El tatriz es el bordado palestino, el bordado que hacen las mujeres palestinas y que lo han hecho a lo largo de la vida. Y me dijo, esto es exactamente que mirar un bordado palestino con una lupa. Me dijo, tú no estás bordando con hilo, estás bordando con pintura, estás bordando con lápices. Y te juro que en ese minuto dije, chuta, más memoria en mis manos. O sea, toda mi familia bordó, todas las mujeres de mi familia bordaron, hasta yo bordaba cuando chica. Y lo que quiero transmitir, lo que quise transmitir con esta exposición fueron 2 cosas. En primer lugar, que uno realmente se haga cargo de sus raíces, que tú te hagas cargo de dónde vienes, que lo agradezcas, que lo abraces, que te conectes con tu pasado, que te conectes con tu historia, que te conectes con tus raíces, porque tarde o temprano van a salir, y van a salir de la forma que menos lo esperas.
¿ya? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que yo quería transmitir era que la gente pudiera adquirir las obras, pero que esas obras no iban a llegar a esa plata no iba a llegar a mi bolsillo, sino que yo quería que todas las personas que no tenían quizás acceso a la Fundación Belén 2000 o que no tenían acceso a ayudar en Palestina, que pudieran ayudar de una manera más fácil y que además se llevaran con ellos de recuerdo una pieza de cerámica o una pintura para su casa. Fantástica idea. No, la verdad que la iniciativa es maravillosa. Ahora hay elementos muy potentes en tus obras, Eli. Tierra, troncos quemados, muros suspendidos. Bueno, ¿Cómo vas eligiendo esos símbolos materiales? como tengo déficit atencional ¿Ya? y como empiezo así como a crear, yo dije, y además que yo la verdad, tú sabes bien, Carmencita, yo no puedo ser no he sido muy convencional en mi vida, ¿ya? Entonces, Una mujer valiente, digamos. una exposición así como súper convencional, obviamente que yo no podía hacer. Entonces, en esta necesidad de mostrar las raíces y de conectarte con las raíces, habían muchos elementos que yo no podía dejar de lado. O sea, por un lado estaba la pintura que evocaba el bordado, por otro lado estaba la cerámica que bordaba mis antepasados ceramistas. Sin embargo, me puse a pensar y dije, en los sitios arqueológicos uno conoce de la historia de civilizaciones pasadas a través de la cerámica y a través de los vestigios cerámicos. Entonces, nuestra cultura palestina también se nutre de todas esas cosas y tú vas nutriendo a las generaciones que siguen a través de las cosas que se hacen con las manos, ¿ya? Nosotros también estamos muy ligados a la tierra porque tenemos campo, los campos son productivos. Uno de esos campos lo tenemos en sociedad con otra familia palestina y tenemos aceite de oliva. El aceite de oliva es el oro líquido que dicen en Palestina. Toda la gente en Palestina, por muy pequeñito que sea su pedazo de tierra donde tienen su casa, tienen sus olivos y toda la gente hace su propio aceite de oliva. Entonces, en Palestina el aceite de oliva es como el agua, o sea, tú ves la cantidad de aceite de oliva que le echan a las comidas y la cantidad de aceite de oliva que consumen en Palestina y es impresionante, porque es parte de la vida, es como el agua, ya es como se mezcla con la sangre finalmente. Entonces, la gente allá hace sus propios aceites, tienen sus pequeñas almazaras, ya sea cada uno tiene una piedra donde moler o hay almazaras comunitarias y luego el cuesco de la aceituna también lo muelen. Y ese cuesco de la aceituna se transforma en una tierra y esa tierra va de abono a la misma tierra donde están los olivares. Entonces yo dije, ¿cómo traer tierra de Palestina? Porque yo hubiera traído un contenedor de tierra de Palestina, pero claramente No nos cae ninguna duda. claramente no, dada la circunstancia, no se podía y era un poquitito difícil, ¿ya? Entonces yo dije, obvio, tengo tierra palestina. Y fui al campo y acá en el campo también nosotros molemos los huescos de oliva para fertilizar la tierra con el mismo material. Entonces vamos yendo a buscar sacos y vamos yendo a buscar sacos y sacos de tierra. Y esta tierra la puse en el suelo de la exposición porque además de las pinturas y además de las cerámicas, también hay una instalación que hice con paneles y que esos paneles por un lado, por dentro van colgadas mis pinturas, pero por fuera le pedí a un fotógrafo maravilloso que hay en Palestina que me sacara fotos del muro de segregación palestino, del muro de la parte que está en Belén. Y yo dije, hay tanta gente que ha visto el muro en la tele o en diarios o en revistas porque hay obras de arte, hay muchos artistas grafiteros famosísimos como Banksy, por ejemplo, que están sus obras en el muro. Pero ¿cómo traemos eso para acá? Para que la gente realmente lo vea. Entonces dije, bueno, súper fácil, mandar a sacar fotos, las fotos, súper fácil, mandar a sacar fotos, esas fotos imprimirlas y esas impresiones colocarlas por fuera de los paneles, entonces ir generando un recorrido. Entonces tú haces el recorrido de la exposición por un pasillo que es como si tú estuvieras dentro del muro. Y como en ese tiempo la guerra no había terminado, ahora supimos que terminó hace un par de días, los palestinos estábamos en el aire. Entonces los paneles decidí ponerlos colgados. Los paneles no llegan ni al techo ni al suelo. Entonces los paneles están colgados, están flotando, de la misma manera que las cerámicas flotan en unos cubos de acrílico
y que esos cubos de acrílico también tienen tierra del cuesco de la aceituna y están semienterrados, que es de la misma forma que tú encuentras los vestigios cerámicos en un sitio arqueológico. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Porque vale la pena que la vean, ¿ah? Realmente exposición maravillosa. Está muy linda, realmente está lleno de símbolos, lleno de cosas, está explicativa, tiene textos explicativos que va explicando todo lo que tú vas viendo. Y está, bueno, desde el 10 de octubre, que fue hace unos días, hasta fines de noviembre. Y está abierta de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, realmente Maravilloso. no tienen ninguna excusa para no ir a verla. Y además, la entrada es gratis. Imagínate. Y en el Estadio Palestino, eso es importante. Donde además puedes pasar al restaurante y te puedes comer unas ricas hojitas de parra. O te puedes tomar... Esas son mi debilidad, güey. Esas son mi debilidad, la hojita de parra. Entonces, el panorama es completo, es 360. Invitas a tu marido, a tu señora, a tu pololo, a tu pareja, a quien sea, a tus hijos. Los hijos pueden jugar. Tenemos una cosa de juego donde hay un avión de verdad. Ese avión de verdad que yo era chica. Y lo llevan y los niños juegan, ustedes ven la muestra, después se comen algo, comparten, viven en familia, que para nosotros los palestinos es muy importante, y lo pasan súper bien. Sí, y es además otra característica muy linda de los palestinos, ¿ah? En general, la de familia, que la familia, la importancia que le dan a la familia, los amigos que son. Sí, totalmente. es muy bonito eso. ¿Cómo ha sido la reacción, Eli, de la gente que ha recorrido hasta ahora la exposición estos primeros días? Mira, fue impresionante. Yo la verdad es que esperaba mucha gente para la inauguración, pero superó todas nuestras expectativas. Fueron 416 personas a la inauguración. Mucha gente. Fue gente que no había ido al Club Palestino hace mucho tiempo. Fueron gente que no son palestinos, que no conocían el club, que les encantó. Fue gente que se juntó con amigos que no veían. Entonces se generó un ambiente exquisito. A la gente la verdad es que le encantó el montaje, le encantaron las obras. Para mí fue un poco igual cuando uno expone, como que, entre comillas, se desnuda ante la gente, porque uno desnuda su alma, desnuda sus sentimientos y las emociones que te llevaron. Estaba nerviosa, esa- emocionada, una mezcla. No estaba nerviosa, estaba ansiosa, fíjate. Ansiosa. Estaba ansiosa y estaba feliz. Pero por otro lado, independiente que, a ver, conscientemente yo miraba, porque uno tiene que ser realista, sí, se ve todo súper bonito, o sea, se veía increíble, pero siempre está esa pequeña inseguridad de todo artista que tú dices en algún minuto, dices, ¿les gustarán mis obras? ¿No les gustarán? ¿Qué pensarán? Eso está. En cualquier artista eso está. Entonces, Y tiene que estar. y tiene que Y tiene estar, que estar. claro, tiene que estar. Es algo tan íntimo, es algo tan profundo. Son tantas horas que tú le dedicaste, son tantos meses, es tanto trabajo. Entonces, en el fondo es como abrirte el corazón y abrirte y desnudarte entera hacia un público que de repente uno tiene la incertidumbre de que no le va a gustar o que no lo va a entender. Y menos mal que no fue así. O sea, gustó mucho, la gente lo entendió, las frases están en árabe y en español, hay frases explicativas de lo que significa el cuesco del olivo, hay también dentro de la instalación troncos de olivo quemados, que lamentablemente hace unos años se nos quemó una parte del campo y yo fui a rescatar esos troncos porque en Palestina también, da la ocupación, da los bombardeos, se han quemado los olivos. Y el olivo es uno de los pocos árboles que florece después de quemarse. Entonces, ahí también quería hacer la analogía de la resiliencia del palestino y de cómo el palestino, tanto hombres y mujeres, pueden renacer de la ceniza. Somos como una especie de ave fénix que renacemos de la ceniza. Entonces, todo eso lo quise buscar en elementos que pudieran también conversar y dar un discurso súper coherente en la obra. Eli, tú has dicho que tu trabajo no es un acto político, pero que en Palestina no hay vida sin política. ¿Ah? ¿Cómo conviven esas dos dimensiones en tu arte? Es súper complejo porque, por lo mismo, o sea, mira, a mí no me gusta la política de ninguna parte, o sea, ni de Chile, ni de Palestina, ni de España, la verdad es que no,
no sé, nunca he enganchado con el mundo político. Independiente que tengo mis opiniones, por supuesto, lógico, Obvio. y tengo mis gustos y tengo una opinión formada. Eh, Sin embargo, lamentablemente es súper difícil separar el discurso político cuando vives en Palestina o cuando vas a conocer Palestina o cuando estudias Palestina, porque ha estado hace más de 75 años bajo una ocupación ilegal. Entonces, lo quieras o no, la política está metida. Por supuesto. Entonces, la gente en Belén que tienen trabajo en Jerusalén y en otras partes tienen que pasar todas las mañanas y todas las noches por un checkpoint y se demoran 4 o 5 horas en llegar a su trabajo en una distancia de 8 o 9 kilómetros. Y eso en la mañana y eso en la noche. Entonces, lamentablemente no lo puedes sacar de la vida del palestino. Ahora, ¿tú sientes que el arte puede ser también una forma de resistencia pacífica? Totalmente, totalmente. O sea, es cosa de mirar el muro. Banksy nadie lo conoce en el mundo. Es un grafitero increíble que nadie lo conoce y sus obras aparecen. Y aparecen en distintas partes, en distintos países donde hay, fíjate, donde hay problemas políticos importantes. Mm. Ahí aparece la obra de Banksy. Nadie sabe cómo aparece, pero aparecieron. Entonces, en este muro hay una cantidad de obras de arte, tanto de personas normales como de artistas o como de artistas consagrados, que cuentan historias, que cuentan testimonios. De la misma forma, las mujeres palestinas con su bordado han contado la historia de los pueblos por miles de años. O sea, en cada ciudad palestina el bordado es distinto, porque, por ejemplo, en Gaza se bordan pescaditos, se bordan algas, se bordan con colores distintos. En otras partes se borda el ciprés, por ejemplo, porque en esa zona hay cipreses. En otras partes se borda un pajarito especial, porque el pajarito es de esa zona. Entonces tú, por ejemplo, a través del bordado palestino, tú puedes reconocer de qué zona es la mujer que lo bordó. ¿Me entendí? Entonces hay una historia que contar, es una resistencia pacífica porque estamos aquí, los palestinos en el mundo estamos presentes a través del bordado, estamos presentes a través de la pintura, a través de la cerámica, a través de las manualidades y de las se me fue la palabra, de las cosas que se hacen con las manos, ya, de los souvenirs. Tú vas a Palestina y tú compras souvenir en madera de olivos hechos a mano. Estos no están hechos en China, Mira. están hechos a mano y son familias que tienen 5 y 6 generaciones de cultura de tallar en madera y que siguen tallando. Entonces la historia se cuenta a través del arte. Hay unas piezas maravillosas en Concha de Perla que son típicas de Palestina y hay familias que lo vienen haciendo también por generaciones de generaciones. Entonces, la gente que talla, por ejemplo, hay carniceros en Palestina, que son carniceros, hay una carnicería en el mercado de Belén, que esa carnicería tiene 4 generaciones. Y han sido carniceros en 4 generaciones. Entonces, ellos te cuentan cómo, cómo eran los cortes de carne, cosas súper banales, pero cómo eran los cortes de carne antiguamente, cómo la gente ha ido cambiando sus gustos, cómo son los cortes de carne hoy, se conocen a toda la gente, transmiten historia. La gente que vende en el mercado de Belén, que venden verduras, que venden frutas, que venden especies, hay una señora viejita, que ella se sienta en las escalinatas para subir a donde está el mercado y ella vende especies. Y ella conoce todas las historias palestinas que te puedas imaginar. Es una enciclopedia con patas la señora. Entonces, a través del arte y a través del quehacer urbano, tú estás tejiendo historia y estás dejando que la historia palestina no se borre. Otra de las grandes pasiones de Elizabeth Cassis son los caballos. Ay. Por favor, cuéntanos de tu amor por los caballos. Mira, yo te diría que más que amor, es una pasión incontrolable. Impresionante. Y como cuando yo me encuentro con mis amigos caballistas, les digo, ¡ay, tenemos la misma enfermedad! Y de hace muchos años. Y de hace muchos años. Y la linda enfermedad, porque la verdad es que es una linda enfermedad la de los caballos. Mi papá y mi mamá compraron el campo cuando yo tenía 3 años
Claro. Y siempre cuento, fíjate, que cuando yo me enfrenté por primera vez a un caballo, no fue, no fue un conocer, sino que fue un reencuentro. Yo estoy segura, segura, segura que muchas, muchas, muchas vidas pasadas yo tuve una conexión muy especial con los caballos, que yo he estado rodeada de caballos en toda mi vida. Porque lo primero que yo hice, imagínate, tenía 3 años, así, un punto de este porte, y lo primero que yo hice fue a correr y abrazarme a la mano del caballo. O sea, yo hoy como mamá me imagino que mi hijo de 3 años va a correr a abrazarse a la mano del caballo y uno como que entra un poquito en pánico, Por ¿te fijáis? supuesto. Y para mí fue algo tan, tan Natural. tan natural, y tenemos una conexión tan, tan íntima, tan, también debe ser genética, de todas maneras. De todas maneras. Y a Dios gracias he podido desarrollarme en eso. Dirijo el criadero de caballos de mi familia, tengo un criadero de caballos yo también, Que es bien chiquitito, famoso, me personal, parece que... súper famoso, súper olvídate que la famoso. rompemos. Sí. Tenemos caballos árabes, chilenos y frisones. Hemos sido súper destacados en donde hemos competido, y en cuanto rubro equino hemos competido, ahí súper destacado, y eso es por la enseñanza de mi papá, porque siempre me dijo, lo que vayas a hacer tienes que ser la mejor. O sea, se imagina. Buena enseñanza, don Alberto Casilla. Muy buena, muy buena. Así que él nos tiene a mí y a mi hermana la vara de la excelencia súper alta, alta, altísima. Y, y fuimos criados así, y yo de esa misma manera crío a mis hijos también. ¿Tu vida la repartes entonces entre el campo, la ciudad? Mira, la verdad no sé cómo lo hago, pero entre la ciudad, entre el campo, entre el fútbol de mis hijos, entre obviamente mis hijos y mi marido, por supuesto, mis hijos, mi marido, mis hijastros, mi casa, programas de televisión, Sí. charlas motivacionales. Estoy hace casi 3 años dando charlas motivacionales a empresas, a instituciones, a congregaciones, a centros comunales, a municipalidades. Charlas son bien entretenidas mis charlas, te lo A ver, juro, un día, de todas maneras. entretenidísima. Además que cuento una historia personal, entonces es algo que te lo cuento desde primera persona, y mira, la gente entre que llora, hay momentos para llorar, hay otros momentos que son para reírse, hay otros momentos... No, la verdad es que la charla es súper entretenida. Entonces, ¿cómo hago todo lo que hago? Sí. No sé. Más encima hago cerámica, más encima pinto, más encima la exposición. Y escribo en una revista todos los meses, en la revista de Best, escribo una columna todos los meses. Y la ¿De verdad, qué tema escribes normalmente? de caballo, Ah, de caballo. siempre, Ya. siempre. Pero es entretenido porque o es un viaje a caballo, o es la experiencia cuando nace un caballo, Ya. o es cómo se crían ¿Cómo es la caballos. experiencia cuando nace un caballo? A ver, para los que nos están escuchando. Es alucinante, es realmente maravilloso, maravilloso. Mira, yo empecé escribiendo en esta revista, me invitaron, y el primer artículo que yo hice, y ahora ya voy al nacimiento, no se me va a olvidar, pero el primer artículo que yo hice creo que se llamaba El glamour de criar, Ya. porque toda la gente que tú le decís, oye, no, es que yo crío caballo, y toda la gente se lo imagina súper glamoroso, Ya. y súper así como de revista, y de fotos, y como de ropa, y la cosa, y de glamoroso cero. O sea, cero, cero glamoroso. ¿Por qué? En primer lugar, tenéis que estar pasada a caballo, y tenéis que aprender a sacar la bosta del caballo, que es lo primero que uno tiene que aprender a hacer, porque tu caballo tiene que estar limpio, porque tú no puedes tener a tu caballo viviendo en algo sucio, evidentemente. Segundo lugar, tienes que trabajar durísimo, durísimo, porque son animales que están vivos y que los tienes que cuidar 24/7, ¿ya? En tercer lugar, de glamour cero, porque entre que estáis toda transpirada, pasá a tierra, llena de polvo, o sea, pasá a caballo, de verdad, cero glamour, ¿ya? Ya. Cuando un caballo se muere, Pues. yo estoy siempre cuando mis caballos se mueren. Y las veces que no he podido estar es porque he estado fuera de Chile. Pero mis caballos se mueren y yo estoy con ellos. Y si es que tenemos que eutanasiarlo por alguna u otra razón que no lo pudimos salvar, yo soy la que le pongo la inyección de la eutanasia. Wow. Si es que hay que operar un caballo, yo entro al pabellón. Entonces, de glamour ahí, cero. O sea, los caballos nacen conmigo y mueren conmigo. Si un caballo está naciendo, me van a llamar y yo voy a partir a cualquier No, hora. pero es una conexión y un amor muy grande con tus caballos.
tremendo, tremendo. Entonces, la emoción cuando nace un caballo es algo tan increíble porque yo lo plan, o sea, a ver, no quiero parecer Dios en ningún caso, o sea, uno no puede planear la vida, pero sí te la imaginas, porque yo tuve que estudiar con quién cruzar a la yegua o qué potro ponerle y estudiar las líneas de sangre. Entonces yo me imagino, yo como que trato de crear lo que yo quiero lograr, ¿te fijáis? Y la preñez de un caballo son 11 meses, entonces son 11 meses en que tú estás soñando con lo que van a hacer. Entonces es una alegría y además que, o sea, ver parir un caballo es una de las cosas lindas, lindas, lindas y emocionantes en la vida. Emocionante, porque la yegua pare sola, en silencio absoluto, porque los caballos son animales presas, entonces en silencio absoluto, pare sola, sale un potrillo gigante, pero gigante, del vientre de la yegua, y a los 20 minutos el potrillo está de pie. Eso es bien impresionante, ¿eh? Y la yegua como con ese cariño, con esa conexión y con ese vínculo maternal lo empieza a limpiar y lo empieza a lavar y le empieza y se come la placenta para que no vengan los animales y los depredadores y haya rastro donde ellos nacieron. Entonces es una cosa tan impresionante, pero tan impresionante que ahí realmente tú dices, si no eres creyente vas a tener que creer en algo. Porque el milagro de la vida es algo realmente demasiado impactante. ¿Cuál es tu caballo regalón o ha sido el caballo que más ha significado en tu vida o que ha ocupado el lugar más importante? Súper difícil, tu pregunta, déjame decirte, me ponen aprietos. Hay muchos caballos que me han marcado en la vida, muchos, muchos, muchos. Em, Sin embargo, hay tres que me han marcado muchísimo. Uno es Abracadabra, que es mi potro árabe. Ya. Abracadabra. Abracadabra, imagínate, que lo fui a encontrar en Estados Unidos. Ya. Y de verdad que yo sé que tuvimos una o varias vidas juntos. Eh, Tengo una conexión con él de alto impacto. Em, el otro es mi potro chileno, Lindo Chico. Ya. Chico. Que eres lo que es lo máximo. Y que además de que yo lo planeé, lo craneé, estuve ahí cuando nació, además mis hijos lo improntaron. La impronta en los caballos se trata de que en las 24 o 48 primeras horas del caballo, Ya. tú tienes que meterte con él en la pesebrera o en el potrero, con el permiso energético de la madre, por supuesto, y tú tienes que acariciarlo, 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 para que él, a través del olor, te reciba como miembro de su manada. Y de esa manera el caballo no escape de ti, porque ellos son animales presa, nosotros somos animales depredadores. Entonces la única manera de romper esa barrera natural entre una presa y un depredador es a través de esta impronta. Y la impronta a Lindo Chico se la hicieron mis hijos. Y Cuando ellos tenían... ¿Los gemelos? Los gemelos, no habían cumplido 2 años. Ya. Y se metieron caminando como camina un niño de 2 años, imagínate lo exquisito, se metieron a la pesebrera con la yegua ahí, y eso que la yegua es súper, 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 súper cuidadosa. Ya. O sea, ella es súper como defensora de su cría, Por supuesto. pero los caballos leen de una forma maravillosa la energía de los niños, y ella les permitió entrar a la pesebrera conmigo, y tengo fotos y tengo videos impresionantes. O sea, mis hijos, Lindo Chico, chiquitito, recién nacido, en la pesebrera, echado, y mis hijos arriba de él, tocándole las orejas, metiéndole los dedos en la nariz. O sea, impresionante. Y la yegua ahí al lado. Qué lindo. Entonces, él es demasiado impresionante, demasiado. Y el otro es mi potro frisón, que lamentablemente acaba de morir. Murió hace 2 semanas atrás, que también lo encontré en Estados Unidos a él, y que me enseñó a criar frisones. Ya. Y, y sabéis que me lo tengo súper grabado en mi corazón y adentro, y va a estar siempre, porque no pude estar cuando él murió. Ya.
Entonces eso te Y, dolió. y sé que energéticamente estábamos unidos y le hice Reiki, lo ayudé en su paso lo llevé hacia la luz y todo lo que se puede hacer a distancia, pero me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo no haber estado ahí, fíjate. No, me imagino. Mm. Se nota ese amor que tienes y esa conexión con tus caballos. Eli, ¿qué sueñas para el futuro de tus proyectos y para Palestina? Em, Están súper unidas las dos cosas, porque la mayoría de mis proyectos están unidos con Palestina. Para Palestina, lo único que yo quiero, y yo creo que todos los palestinos del mundo quieren lo mismo, en primer lugar es paz, en segundo lugar que se reconozcan sus territorios y que la gente pueda vivir en lo que le pertenece, que ojalá haya el reconocimiento de los dos estados, y que haya libertad. La gente en Palestina no puede salir porque tienen que hacer frontera con Israel, y creo que hoy en día, en el mundo en que estamos viviendo y en el siglo XXI, ¿estamos? La libertad es un derecho primario de todo ser humano, y los palestinos no son libres. Eli, querida, hemos llegado al final, pero yo te quiero agradecer porque nos has abierto tu corazón, nos has recibido en tu casa, y felicitarte por toda esta exposición maravillosa, No, por muchas todo el gracias. aporte que estás haciendo. No, nada, mira, si esto pasa de ser aporte. La verdad es que yo lo único que quería era un granito de arena, era poder sentirme útil, ya con el hecho de saber que muchos niños van a poder estudiar, que muchas familias van a poder alimentarse y que muchas familias van a poder tener apoyo integral. Con eso ahora puedo dormir tranquila. Invita a la gente entonces a tu exposición. ¿Hasta cuándo? Los invito cordialmente a todos para que vayan con sus familias, con niños, con abuelos, con todos los que quieran, a ver mi exposición que se llama La memoria en mis manos, en el hall central del Club Palestino. La entrada es liberada. En la portería ustedes dicen que van a ver mi exposición y entran sin problema. Está desde, ya desde el 10 de noviembre, desde ahora, hasta fines de noviembre, desde lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que no hay ninguna opción que me digan no tuvimos tiempo de ir. Porque está casi 24/7. Muchas gracias de nuevo, Eli. Una feliz de conversar contigo. Y a ustedes, amigas y amigos, los invitamos para un próximo programa. En Agricultura fue Carmen Ibáñez, Conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. No lo olvides, paga con SBP y Visa y aprovecha descuentos exclusivos en salud, belleza y bienestar para ti y tu familia. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción Rodrigo Ruiz. Dirección General Carmen Ibáñez.